Las tormentas se detienen al sonido de tu voz. ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a su programa Transformando Vidas. Nos encontramos aquí acompañados con la hermana Claudia. Hola amigos, es un placer estar otra vez en este programa, Hermanos en Cristo. Mi nombre es Claudia de la Torre y nuestra dirección es facebook.com/ibhe.woman. Y no sin antes también saludar a nuestro hermano pastor, Néstor Sánchez. Dios los bendiga. Para mí es un placer de nuevo compartir este tiempo tan lindo con ustedes después de casi 2 semanas que no nos ausentamos. Pero gracias al Señor que en este momento podemos compartir la palabra del Señor. Pero también tenemos a alguien en especial que nos acompaña. Sí, tenemos una invitada especial esta noche. Hoy vamos a tratar de hacer un diálogo. Un testimonio. Con un testimonio. Tener un diálogo con un testimonio. En realidad se llama Las trampas del enemigo. Antes de entrar en detalles, se va a presentar la hermana que nos acompaña. ¿Su nombre es, hermana? Hola, buenas noches, me llamo Sol. Amén, hermano. Como les decía, esta noche vamos a tratar el tema, las trampas del enemigo. Vamos a tener una breve explicación sobre este tema, hermana Claudia, y después pasaríamos a un testimonio de la hermana Sol. Hermano Néstor, una breve explicación de qué podrían ser las trampas del enemigo. Pues cuando estamos hablando de trampas, hermano, estamos hablando más que nada de maquinaciones. Son ideas que a veces el mismo Satanás hace para tratar de obstruir nuestro caminar con Dios. Sus trampas son maquinadas con gran astucia. Sí, podemos verlo en Génesis capítulo 3, en los versículos del 10 en adelante, cuando empezó a manipular, pues más que nada es todo el capítulo hasta el versículo 15, cuando empezó a manipular la vida de Adán y Eva, empezando con Eva, pero usando con astutamente una artimaña donde está provocando está poniendo en tela de duda. O sea, no solamente está provocando el actuar incrédulo de Adán y Eva, sino está poniéndoles en tela de duda la propia palabra de Dios, las cuales encomendó a ellos, dándoles ciertos consejos, ciertas recomendaciones al respecto. Entonces Satanás automáticamente, esa trampa la maquina no solamente con astucia, no solamente con sutileza, sino también con sarcasmo, con ironía, en una manera de burla. Y es lo que él hace con nosotros, hermanos. A veces usa a nuestros propios parientes o a familiares para ponernos esas trampas. ¿Será con las mentes débiles o es general, hermano? A veces es general. Podemos generalizar, pero más lo empieza a hacer con las personas con la mente débil. Sí, desgraciadamente. Y a veces esas mentes débiles se van haciendo desgraciadamente un hábito, y que a veces también son instrumentos en los que ellos hacen que otros también flaqueen. Pablo recomendó mucho, hermanos, pensando en cuanto a la firmeza, cuando dijo que piense estar firme, mire que no caiga. Yo quiero pensar que a veces, hermanos, mucha gente que mostraba una firmeza en el camino del Señor y más sin embargo llega un momento que Satanás busca una sutileza, un engaño, una trampa, y los hace caer. Sí. Hermana Claudia, algo que quiera agregar antes de entrar al testimonio de la hermana Sol. Es cierto, el enemigo nos pone muchas trampas y a veces si no estamos bien firmes en las cosas del Señor, nos arrastra. Y eso no quiere decir que tengamos poquito tiempo o mucho tiempo en los caminos del Señor. Uh-huh. O sea, eso depende a veces del estado de ánimo de cada persona, porque podríamos decir, hay personas que tienen muchos años en el camino del Señor y en un momento de su vida flaquean y es cuando el enemigo aprovecha. O sea, no es cuestión de tiempo, es cuestión de cómo nosotros nos sintamos en ese momento o no sé. Una ocasión escuchaba a alguien que mostraba cierta firmeza en el camino, inclusive se estaba preparando de una manera tan tremenda en el concepto teológico. Sí, inclusive me acuerdo mucho de esta persona
que pareciera, wow, una persona. Él estaba estudiando inclusive lo que es hay una carrera en la universidad de que se llama divinidades. O sea, no estamos hablando de un teólogo, estamos hablando de una persona que entiende todo esto. Sin embargo, pasó una situación adversa a su vida. Creo que perdió una de sus hijas en un accidente. Sí, su esposa tuvo un fuerte shock también, en el mismo choque, cuando ve cómo su hija pereció. Y este hombre, hermanos, de repente cambió su perspectiva, aún su práctica, sus enseñanzas, las convirtieron en un hombre que cayó en la depresión, en la actitud en la que culpó a Dios de todo eso que pasó. Una trampa. Otra vez, fíjense, un estudiante de mejor dicho, un hombre bien preparado en la área de divinidades. Tengamos cuidado hoy, de verdad, el diablo es astuto, hermanos. Y a veces usa hasta las personas más cercanas a nosotros para hacernos tropezar. Acuérdense que el apóstol Pedro era uno de los allegados de Jesús. Y cuando Jesús decidió que iba a ir a Jerusalén a hacer parte de cumplir su propósito, ¿qué fue lo que le dijo Pedro? Señor, no vayas, te van a matar. Y Cristo, o sea, Satanás quiso aprovecharse de esa índole manipulando a Pedro. Y más, sin embargo, Cristo fue cuando le reprende a Pedro, usa una expresión: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. No pones tus ojos en las cosas de arriba, sino en la tierra. Y eso es muy importante, hermanos. Y entonces, seamos prudentes y aprendamos a vivir plenamente bajo la fortaleza del Señor. Amén. Así es, hermano. Yo creo que una parte fundamental en otro programa que teníamos, derribando las fortalezas del enemigo, tratábamos temas sobre posesiones, sobre espiritismo, usted mencionó una persona que había hecho brujería y otra persona que había jugado con los palitos y que había sido poseída. A veces en nuestras caminar nos topamos con personas que han experimentado esas cosas, y yo creo que en esta noche tenemos a nuestra invitada. Ella nos podría, antes de que entregara su vida a Cristo, lo que ella ha pasado, y yo creo que ese es el testimonio de la hermana. Y hermana, si gustaría compartirnos su testimonio. Sí, yo no fui cristiana desde pequeña. A mí me criaron en la religión católica y prácticamente pues obligada a ir a la iglesia. No iba por gusto, porque yo quería. Durante mi adolescencia sufrí mucho de depresión, intentos suicidas, abandono, 1000 cosas. Y un día pues me dijeron: ¿quieres jugar a la Ouija? Ok, está bien, no veo por qué no. Yo no creía que eso fuera nada malo. Yo no creía en nada, absolutamente en nada. Sabía que había un Dios, pero no había nada más. La jugamos y a mitad del juego pues nos asustamos. Lo dejamos ahí, nos seguimos jugando, porque a la vez que se movió y nos dio el primer sí, ahí ya nos asustamos y cerramos el juego. A partir de eso, noches después, me empezaban a pasar cosas en mi cuarto. Yo me acostaba a dormir y yo sentía como una presencia acostada encima mío. No podía respirar, no podía gritar. Yo estaba gritando, pero nadie me escuchaba. Yo me levantaba con dolor de garganta. Y la única vez que yo me acuerdo que funcionara, que se me fuera todo eso, fue cuando dije: te reprendo en el nombre de Cristo. Y ahí se fue, pude respirar, me pude levantar, me pude mover nuevamente. Seguía pasando casi todas las noches. Me acostaba, ya yo tenía miedo de estar en mi cuarto. Nadie más sentía nada más en la casa, solamente era mi cuarto. Mi hermano, que fue el primero que me creyó, también empezó a sentir cosas en su cuarto. Después que él me dijo: sí, Sol, yo te creo, yo sé que tú no estás loca. Y luego él empezó a sentir cosas en su cuarto, que le tocaban la ventana y miraba, no había nadie afuera. Le tocaban la puerta y él miraba y no había nadie tampoco. La puerta de su cuarto, para entrar a su cuarto, no había nadie. Una noche yo me acuerdo que me acosté a dormir. Yo tenía un rosario en
en la parte de atrás de mi cama. Y me levanté una mañana y tenía el rosario enroscado en mi brazo, pero tan fuerte que cuando me lo quité tenía las marcas de las pelotitas hechos moretones. Agarré el rosario, lo metí debajo de mi almohada porque ya no lo quería tener colgado. Y luego la otra noche otra vez volvió a estar enroscado en mi brazo. Yo no me acuerdo de habérmelo enroscado porque yo ni usaba el rosario. Estaba ahí pues por costumbre porque mi familia es católica. En otras ocasiones yo me iba a dormir y yo me sentía como que yo me levantaba, pero yo me veía aún acostada en mi cama. Y yo me veía y era como si me alaran. No era que yo me levanté, porque yo sentía desesperación. Yo me acuerdo, yo sentía desesperación. Y me veía a mí misma durmiendo en mi cama, pero veía la ventana detrás de mi cama, abierta todavía. Entraba la luz de los autos que iban subiendo y bajando y yo veía todo eso. Y yo me sentía con una desesperación porque yo sentía que me alaban y yo veía mi cuerpo abajo y yo gritaba y nadie me escuchaba. Y luego sentía como de repente, de golpe, como que me caía y me despertaba el mismo golpe. Y eso me empezó a pasar muchas noches corridas. Yo no dormía, yo no quería entrar a mi cuarto. Yo a veces me dormía en la sala porque yo no quería ni estar en mi cuarto. Yo digo, sí, se sentían muchas cosas malas en mi casa después de yo haber hecho esa tontería. Y hasta, yo me acuerdo un noviecito que tiene mi hermana, él se burló de mí varias veces. Y una noche está enfrente de la casa, se está despidiendo de mi hermana, eran como la medianoche ya. Luego entró corriendo. Me dice, Sol, perdóname. Le digo, estaba durmiendo, ¿por qué me despiertas? No, perdóname. ¿Qué te pasa? No, Dios mío, que vi una sombra negra ahí en el patio. Vi una sombra caminando que nos estaba mirando, a mí y a Nana. Le decía, bueno, no sé qué decirte. Le digo, a lo mejor habrá sido alguien que estaba caminando afuera o sabes que ahí por ahí siempre hay gente usando drogas y se pasan caminando porque vivimos precisamente frente a un cementerio. Me dice, no, yo miré, no había nadie. No había ni un alma en esa calle. Y pues, creo que cuando yo me fui de la casa fue que se dejaron de sentir esas cosas ahí para acabar de completar. Esta experiencia que usted nos comparte es algo real, hermana. Para mucha gente piensa que puede ser una ciencia ficción o puede ser algo, pero déjeme decirles que la mencionada ouija o jugar con palitos o esos detalles, que desde la perspectiva de muchas personas, o sea, es como un juego de mesa, pero no sabe que esto es una puerta del infierno, donde salen los demonios. Y es muy importante que entendamos que estas perturbaciones del demonio es parte de lo que nosotros mismos provocamos. Ahora, por otro lado, es muy importante que ahora, a veces que nosotros huimos de esas situaciones, pero se queda abierto eso. Se queda abierto y las perturbaciones van a estar continuamente allí, hermana, porque ya se le dio cabida a ese lugar. Pero, ¿qué tenemos que hacer en cuanto a esto? Bueno, es la pregunta que solamente se responde, que solo Cristo puede retener todo esto. Sí, y la manera en la que puede Cristo es precisamente cuando nosotros decidimos entregarle nuestro corazón a Él. Cuando Cristo viene a nuestras vidas, hermana, ahí principia la libertad, la protección y el cuidado. Ahora, ¿qué hay de nuestra familia? Nuestra familia es la que va a seguir siendo molestada por esos demonios. Y la familia necesita de Cristo Jesús. La familia necesita ser resguardada por el Señor. Ahora, hay una palabra linda cuando está diciendo el Señor que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Si su familia llegara a ser temerosa de Dios, hermana, ellos van a disfrutar la promesa del Señor. Pero para que sean temerosos, inicia entregándole su vida a Jesucristo. Y déjeme decirle que gracias a Dios usted fue librada de las garras del engaño de Satanás. Y son trampas, hermano. Esta es una de las artimañas que el diablo usa, la ouija. También hay otras maneras de cómo Satanás puede usar maneras de cómo atacarnos. Pero otra cosa, hermana, gracias a Dios que usted no fue poseída por un demonio.
porque las posesiones demoníacas también son. Yo conocí una muchacha, fuimos a platicar con ella, mi esposa y yo, una ocasión, y esta persona, ella era estudiante de un Cebatis allá en México, así les llaman los centros técnicos, y ella mencionaba precisamente que ella y sus amigas hicieron eso, pero que ella fue llevada a un nivel, como a otro nivel de vida. Pero lo que le rodeaba es que todas las noches en sus sueños, dice ella, que siempre cuando en el sueño abría sus ojos, rodeado de puros demonios. Y casi la mayor parte de los demonios le manipulaban su mente diciéndole, suicídate, suicídate. Eso era, suicídate. Y dice ella que tuvo 3 ocasiones el intento de suicidarse. Inclusive nos enseñó donde una ocasión con una navaja de afeitar se había abierto las venas. Permiso, pastor, no sé si cuente más o menos como eso. Años antes de yo jugar la Ouija, como dije, pues yo siempre había padecido de depresión. La primera vez que alguien oró por mí, que oraron por mí, fue en la escuela. Unos compañeros míos que ya llevaban años en el evangelio. Cuando ellos me llevaron a un salón de clases para orar por mí, porque me estaban invitando a la iglesia, yo decía que yo no quería, yo no tenía nada que buscar ahí. Me llevaron engañada a un salón de clases. Me dijeron, no, ven aquí porque yo quiero orar por ti. Y habían compañeros, hicieron un círculo de oración y empezaron a orar por mí. Yo me desmayé, pastor. Yo me desmayé. El muchacho estaba lleno de arañazos. Y le pregunté, ¿qué te pasó? Tú me arañaste. Tú me maldijiste. ¿No te acuerdas? No me acuerdo de nada. Yo lo único que sé es que I blacked out. Me desmayé. Me dice, no, tú me arañaste. Cada vez que me hablaban de la iglesia, cada vez que me hablaban de la Biblia, cada vez que me decían Dios te bendiga, a mí me daba ansiedad, se me cerraba la garganta, como que no podía respirar, me tenía que alejar. Y yo digo, yo estaba bien mal durante mis años de escuela, mis últimos años de escuela estuve mal. Yo oía, en mi mente me decían, ¿para qué estás viva? Nadie te quiere, suicídate. En una ocasión iba caminando para mi casa y me fui como en un trance y estaba pensando precisamente en eso. Nadie te quiere. ¿Para qué estás viviendo? Lo próximo que sé es que un amigo mío que estaba caminando conmigo para mi casa me agarró por el brazo, me tiró a la acera y él estaba pasmado y me dice, Sol, ¿qué estabas haciendo? Nada, caminando. Me decía, ya ibas por el medio de la calle, el autobús por poco te atropella. Le digo, no sé, de verdad no sé lo que estoy haciendo. Y de intentos de suicidio y de todo eso. Y en la noche pues me pasaba también eso de que como que me alaban, yo me veía durmiendo, pero me sentía como que me daba vueltas por el cuarto. Yo veía el cuarto dando vueltas, pero era yo. Y me agarraba de la ventana y me sentía como que me quemaba. Y como voces riéndose, como que no, te vas a ir con nosotros, me decía. Y no sé, feo. Esta persona, esta señorita, hermano, cuando estábamos platicando con ella, nos mencionó, y ella dice, pasó lo mismo. Cuando ella le hablaron de Cristo, él era el único que la podría sacar, ella se burló. Y dice que una persona, uno de sus compañeros en la escuela, le puso la mano para orar por ella, y también dice que lo jaló y lo aventó hacia adelante. No sé, dice yo, según dice que yo lo impacté, estaba en medio de la aula del salón y llegar hasta donde está el pizarrón, son como unos 3 metros. Hasta yo lo aventó con una fuerza tremenda. Pero cuando ella decidió entregarle su vida a Cristo, en ese momento, sintió una tremenda bonanza, una tremenda paz en su vida, hermana. Y ella estaba dando su testimonio. Estaba compartiendo y dice, todo por haber jugado en nuestra inocencia, jugar en eso. Y eso es lo que el diablo hace. A veces se aprovecha de cosas inocentes, vamos a hablarle así entre comillas, para hacer las cosas destructivas. Vamos, es como hoy nos damos cuenta. Antes yo me acuerdo cuando estaba pequeño, cómo era impactante jugar con las pistolas de corchos pero ahora como eso, cuánto daño ha cometido esos juguetes hoy en día.
que muchos niños ya no usan la pistola de juguete, sino buscan la pistola del papá o del tío o del hermano y se la llevan a las escuelas, pero eso es manipulación del demonio. Así es. Hermana Pues, Sol, ¿cuándo empezó a sentir usted alivio? ¿Cuándo dejó de sentir esos arranques de suicidio y todo eso? ¿Hubo un lapso en su vida donde le pidió a Dios que le ayudara o qué hizo? Pues antes de yo irme antes de pasar lo de la Ouija, yo había asistido a la iglesia con mi amiga varias veces, pero no era regular, iba por complacerla, porque ella me estaba invitando y no insistiendo demasiado. Pues sí, pues yo me sentía que estaba en paz, pero me faltaba eso, como que aún no creía, ¿me entiendes? Por eso fue que después jugué a la Ouija, de ignorancia. Después de eso, hubo un tiempo que yo le había entregado le entregué mi vida a Cristo, precisamente en esa misma iglesia donde acompañaba a mi amiga. Pero aún así seguían los ataques. Y seguían los ataques en mi cuarto. ¿Eran más fuertes o eran...? Eran más fuertes, eran más frecuentes. Me fui para ese mismo tiempo más o menos, yo me había metido al Army. Me fui. Tuve una de mis peores experiencias, en la que pues sentí pues mi cuerpo que se levantó y qué sé yo, pero no me quedé alrededor de mi cama, me fui a andar por las barracas y vi como una niña colgada de las escaleras. Le pregunté a la drill sergeant el día siguiente, mira, aquí se ahorcó a alguien. Me dice, ¿quién te dijo de eso? Le digo, no, nadie me ha dicho, solamente pregunto. Sí, hace 2 o 3 años una muchacha se ahorcó allí porque se quería ir a su casa y no la dejábamos ir. ¿Cómo? No sé, pero yo sé que la vi. Me seguían dando pensamientos suicidas, pero no así como para actuar en ello. La última vez que me dio un pensamiento suicida en el que sí iba a actuar en eso fue cuando estaba embarazada de mi niño. Estaba ya con los problemas hasta el cuello y le dije a Dios, si tienes alguna razón, cualquiera, una señal de que tengo que estar aquí, avísame, porque si no voy a terminar esto ahora mismo. Y sentí las patadas de mi niño por primera vez. Gloria a Dios. Esa fue la última vez que atenté contra mi vida. Y sí, le digo, me dan las depresiones, me dan los ataques de vez en cuando, así, de ansiedad, pero no hasta el nivel de antes, de verdad. No como antes, que yo me sentía como que no hay mañana para qué levantarme, ¿me entiendes? Yo considero, hermano, cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo y decidimos seguirle, el diablo se enoja. No nos quiere soltar, como que se aferra. Tú eres mío o mía y no te voy a soltar. Pero créame, hermana, que cuando uno toma esa decisión convincente de seguir a Cristo, el Señor nos ampara con su linda presencia. Yo quiero animarla, hermana Sol, que siga adelante, fortalezcase siempre en el Señor, aun cuando se sienta ese ataque, hermana, en cuanto a la tristeza, porque la depresión es una tristeza severa o profunda. Pero usted llegar al medio del asunto, ¿por qué siente eso? ¿Qué es lo que lo lleva a eso? Pero ¿sabe qué? Lo más lindo es que usted tiene que aprender a estar convincente de que hay alguien mayor que en el mundo que está en su corazón. Amén. Y ese alguien se llama Jesucristo. Amén. Así Amén. es. Bueno, yo como mujer puedo entender un poquito esa ansiedad, esa depresión que siente la hermana Sol. Inclusive hace poco tiempo yo comentaba con ella. Yo creo que las mujeres en esa parte somos más sensibles, o no sé qué pase con los hombres, pero en esa parte somos más sensibles, tendemos más a deprimirnos, a pensar que nadie nos entiende, que no hay solución a nuestros problemas, a lo mejor porque sentimos que nuestros hijos dependen nada más de nosotros y que es mayor la responsabilidad para nosotros como mamás que para los papás. A lo mejor no es cierto, pero nosotros lo vemos de esa manera. Entonces hace tiempo yo platicaba con mi mamá porque yo decía, ¿a qué voy a la iglesia si yo no siento esa paz que necesito? Siento la misma tristeza, siempre estoy deprimida, o sea, todo me molesta. O sea, yo
con mi mamá platicando, le decía yo, pues qué caso tiene que yo vaya a la iglesia, mami, si, o sea, nada más por ir, nada más porque mi marido no se vuelva al mundo, o sea, esa era mi pregunta. Y mi mamá me dio una respuesta. Dice, es que cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, tu vida tiene que cambiar. Y yo le decía, pero yo se la entregué, ¿y por qué mi vida no cambia? Y dice mi mamá, ok, a lo mejor lo hiciste de aquí, de los labios para afuera. Pero cuando lo hagas desde tu corazón, eso va a cambiar tu vida. Y dice, y yo oro todos los días para que tú lo hagas desde adentro de tu corazón. No nada más por cambiar una situación, no nada más porque tu esposo vaya a la iglesia, no nada más porque no batalles con tu hijo, porque yo he batallado mucho con mi hijo. No porque sea desordenado, sino por su carácter de él. Entonces, para mí ha sido angustiante batallar con él desde los 4 años. En esa parte, yo creo que yo me identifico contigo. Y cuando yo lo hice, cuando yo dije, ok, Señor, ahora sí quiero en realidad que tú reines en mi vida, que yo dependa absolutamente de ti, no dependa de mi esposo, no dependa de mis hijos. O sea, que yo dependa de ti. El día que yo hice eso, ha llegado una paz a mi vida. Ya no me preocupo. Te podría decir por nada. Sí, claro que tienes que estar al pendiente de tus hijos y eso, pero cuando viene un problema con mi hijo, sí, a veces sí me desespero, pero luego le digo, ok, Señor, tú tienes el control. Y se lo dejo a Dios. Y eso me ha ayudado. Y yo creo que ha quitado esa ansiedad que tengo, esa depresión que tenía. Y es bueno, es bonito porque descansas, hay descanso en tu vida, pero tienes que hacerlo confiando plenamente en el Señor, no queriéndole ayudar, porque cuando queremos ayudarle al Señor no va a funcionar, pero cuando tú te dejes caer en sus brazos, cuando que estás agarrada y el Señor dice suéltate, y tú lo hagas sin dudar, ese momento tu vida va a cambiar. Hay una anécdota, creo que alguna ocasión los compartí yo, habla precisamente de creerle a Dios. Cuando Él nos invita a que vengamos a Él y en Él vamos a encontrar fortaleza, vamos a encontrar paz, vamos a encontrar seguridad ante la adversidad, Él nos desafía a que le creamos. Hay una anécdota que yo he compartido del alpinista. Este alpinista nos encuentra que era un hombre que era siempre era uno de los mejores alpinistas, que siempre deseaba ser el primero en todas sus carreras, sus eventos. Y una ocasión fueron precisamente a escalar esa montaña, una de las montañas a escalar esa, comúnmente la del Everest. Dice la anécdota que empezaron a escalar todos y en cierta área hay un área de descanso donde se preparan para continuar al siguiente día. Y se cuenta que cuando llegaron a esa área les llega un anuncio, una noticia diciéndoles que no salieran al siguiente día, que porque se acercaba una tremenda ventisca, ¿sí? Y que no iban a poder caminar o a subir porque iba a estar fuerte el impacto del hielo. Pero ese hombre se consideraba tan intrépido, tan sagaz, decía, yo puedo. Y él dijo, ¿saben qué? Yo voy a continuar. Pero mira, no hizo caso omiso a la invitación. Y él siguió escalando la montaña. Ya había subido bastante, cuando de repente se soltó un aire tan fuerte que el mismo aire de la ventisca lo empuja hacia el vacío. Él cae, pero apenas alcanzó de sujetarse en su cintura, poner el gancho que ponen ahí, pero se fue al vacío. Dice que de repente sintió que sus entrañas se partían en dos. Pero cuando abrió sus ojos, dice, quedó inconsciente no sé cuánto tiempo, pero cuando abrió sus ojos, se envió una tremenda oscuridad. No sabía nada, y él empezó a gritar, ayúdame, pero empezó a clamar a Dios, gritando, si de verdad eres tú Dios, si realmente existes, ayúdame por favor, sácame de esto. Y de repente escuchó una voz y le dijo, ¿de verdad crees que yo puedo salvarte? Sí, Dios, yo puedo. Tú puedes hacerlo conmigo. Y escuchó que la voz de Dios le dijera, corta el cinto de tu cintura. Pero Señor, mira, no sabemos qué va a pasar.
¿No me has dicho que crees en mí? ¿Que crees que yo puedo salvar tu vida? Sí, Señor, corta el cinto de tu cintura. Hermanos, ese hombre no hizo caso a la voz de Dios. Al siguiente día iban escalando los otros alpinistas y lo vieron a él colgado. ¿Saben cuánto le faltaba para que llegara a tierra firme? Podríamos decir medio metro. De 50 centímetros, un pie. Un pie. Más o menos, ¿verdad? Pie Estamos medio. hablando tanto, sí. Un pie y medio más o menos. No quiso soltar, reventar la cuerda que le sostenía su cintura. Murió de congelamiento. Por no creerle a Dios. ¿Cuánto le creemos a Dios, hermana? Si Dios nos ha prometido librarnos del mano del cazador, ¿cuánto le creemos? Ok, pues está muy interesante esto. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Y regresamos.